hablando de bichos y hablando de todo, todos saben, los que siguen Maldición Eterna en todas estas temporadas, que siempre las primeras canciones, la editorial, tiene que ver un poco con la entrevista, con el tema de la entrevista, con el entrevistado, su libro en cuestión. En este caso vamos a entrevistar, vamos a charlar con un colega, un periodista, poeta, docente también, santafesino él, que publicó un hermoso libro de poemas llamado Bicho sin dueño. Hablamos de Leonardo Pez. Buenas, Leonardo, ¿cómo va? Flavio, ¿cómo estás? Hola, La Plata. Qué lindo estar en contacto con ustedes. Estoy muy contento. Buenísimo. Hace unos instantes, hablando de cosas intranquilas, y voy a hacer una sola mención, y después ya nos metemos a hablar de poesía y de cultura y un poco de eso. Me anticipaste que ibas a estar con una casaca especial, y veo que no le tenés miedo a nada, ¿no? Porque bueno, es una casaca para estos días para valientes, ¿no? Es un tiempo para valientes también, así que Está muy bien. me hago cargo. Vos sabés que hay algo con La Plata, comento brevemente. Yo he ido 2 veces Ujú, y han sido un paso, ¿no? Y en las 2 veces, esto es del inconsciente, ¿no? ujú, Porque yo dije, tengo ganas de hacer la nota con la camiseta de Colón. Ahora, racionalizándolo un poco, las 2 veces que fui a La Plata fueron un ratito. Una vez estaba cruzando por alguna de las eternas diagonales ujú, y me acuerdo que un chico me quería cambiar una camiseta de gimnasia por la de Colón. No la cambié, ujú. pero era linda la camiseta. Bien. Y la segunda que fui, fui a ver un Estudiantes Colón. En Colón estaba el Turco Mohamed de técnico y en Estudiantes Sensini, que después vino a Colón. Ujú. Empatamos 0-0 y le arruinamos el campeonato a Estudiantes y después nos salvamos. Así que para mí, no sé si tiene que ver con que son dos Bien. ciudades con muchos puntos en Ujú. común, universitarias, futboleras, con mucha música, pero hay algo ahí que confluye, ¿no? Bien, hablando de música y de este cruce de ciudades, Bicho sin dueño arranca con una cita o una frase, ¿no? De una canción de una banda platense por excelencia, una gran banda. Hablamos de Estelares, ¿no? Sí, la frase, la cita en cuestión es, solo una vez lejos de acá me desperté mejor. Forma parte de una canción que se llama Feliz, que está en el álbum Ardimos. Mm, Estelares es una banda que sonaba en casa, no digo tanto desde la música, sino que se nombraba. mm, Yo tengo un hermano mayor, dos hermanos mayores, pero uno de ellos, que es periodista cultural, de quien aprendí y heredé el bien. oficio, y él hablaba de Estelares, ¿no? Y me acuerdo que Ardimos, ese disco, el tercero, que Mm, quizás es el primer gran álbum o la primera vez que se empieza a hablar un poco más fuerte de sí. Estelares. Ahí está Moneda Corriente con Andrés Calamaro. Ujú, Bueno, ahí hay una canción que se llama Feliz, esta misma, que a mí siempre me gustó, ¿no? Porque es una canción triste. Sin mm, embargo, Manuel y banda eligen que se llame Feliz. sí. Y vos sabés que yo no me acuerdo muy bien cuándo apareció la cita. No sé si soy tan amigo del epígrafe, porque de hecho ninguno de los 30 poemas tiene Mm, un epígrafe. Hay por ahí citas ocultas, hay alusiones, pero es algo que yo sentía en un poemario de transformaciones, en donde aparece el amor y el desamor, sí. quizás en las mismas dosis. En un momento yo me fui de la casa, deambulé, no es que me mudé con la otra Mm, persona, con mi expareja, pero había una casa que era un refugio, ¿no? mm, Y solo una vez, lejos de acá, me desperté mejor. Bueno, qué mejor frase para decirlo. Y bien. aparte, reconocer el carácter poético de Manuel Mm, Moretti, que me parece que siempre sí. está bueno reafirmarlo. Sin lugar a dudas. Ahí, bueno, el libro tiene mucha música, por lo menos en la sonoridad uno lo va recorriendo, y también, bueno, tiene muchas intertextualidades. Hablabas vos estas cuestiones de cosas más explícitas, otras que están implícitas, pero bueno, hay mucho diálogo con otras cuestiones, con un montón de cosas que tienen que ver con el arte, pero también con la vida cotidiana, ¿no? En situaciones puntuales. Y hay un poema que me llamó mucho la atención, que está en la primera parte, que es continuado, ¿no? Que tiene esa parte, ¿no? Que dice, leo lo que cuentan ancianos que fueron músicos de rock, se empiezan a morir, ¿no? Me asombra y me entristece. Es también, bueno, además digamos de que hay una serie de
de particularidades que tiene el poema, ¿no? Pero digo, ahí aparece, me asombra, me entristece, me divierte, me enoja, ¿no? Bueno, hay como un continuado también de sensaciones y de lo que somos también cada día, ¿no? Sí, está bueno que lo traigas a colación, Flavio, porque es un poema que a veces me cuesta reconstruir cómo nacen los poemas. Yo me voy acordando de momentos, Ujú. porque lo hemos trabajado tanto con José Villa, 2 años y medio en pandemia, a distancia, que volvíamos permanentemente sobre cada uno de ellos. Bien. Pero me acuerdo que uno de los ejes que estructuró el poema fueron las reacciones de Facebook, ¿no? Ujú. Me gusta, me encanta, me enoja, me Sí. entristece, me interesa. Entonces, ¿por qué no jugamos con un poema pop, entre comillas, que Sí. terminó siendo más rock que pop, Ujú. si se quiere? Y recuerdo, a mí me gusta trabajar, esto entre paréntesis, me gusta trabajar fragmentariamente, probablemente porque soy así, porque vivo y pienso así, y sé que me iba mandando distintos mensajes a un grupo conmigo mismo, Sí. muchos de ellos audios que después desgrababa, y vos sabés que en ese momento de pandemia a mí me afectó mucho la muerte en seguidilla de determinados artistas que para mí forman parte de la cultura rock, ¿no? Yo tengo una mirada un poco más amplia, Ujú. o entiendo, como alguna vez dijo Sergio Marchi, ¿no? Que es un paraguas el rock que contiene distintas expresiones, que por ahí no hay que evaluarlo tanto desde lo instrumental, sino desde lo ideológico. Ujú. Y vos sabés que, qué sé yo, cuando me enteré de la muerte de Luis Aute, Sí. digo, epa, ¿qué pasó? Después, en ese mismo año, fallecen Pau Donés, de Jarabe de Palo, Rosario Blefari, Gabo Ferro. A priori no serían referentes de lo que entendemos por Mm. rock. Y tampoco, sacando Aute, serían ancianos. Mm. Pero venía pensando bastante en esa idea y es algo en lo que vengo pensando últimamente y hablo con mis amistades, con mi familia, hablamos mucho de rock, de música, de literatura, y vengo pensando en cómo a mí, a mis casi 40 años, cumplo en 2026, me viene emocionando mucho seguir el recorrido de esos artistas que van envejeciendo con uno, Mm. ¿no? A mí me gusta mucho Andrés Calamaro, eh, he tenido y tengo mis diferencias y mis Sí, peleas como con lo que va todos. opinando, Sí. pero mi agradecimiento, mi gratitud es eterna porque en un momento en que me sentía muy mal, mi vida, cuando uno interpreta que por ahí no hay nadie que lo entienda, Mm. más allá de los apoyos Sí. familiares y de otros círculos, yo escuchaba el salmón y creía en algo, ¿no? Me pasó en distintas dosis eso con la música de Babasónicos, con la de Estelares, ¿no? En su momento con los Caballeros de la Quema, Mm. por citar Sí, algunos sí. ejemplos. Y entonces venía pensando, ¿no? También mezclando con el ejercicio, entre el ejercicio periodístico, el del poeta y, ¿por qué no?, el del docente de ciencias de la Sí. comunicación. ¿Qué pasa en las entrevistas? ¿Qué nos están diciendo los artistas de ellos? ¿Qué no nos dicen? ¿Y qué pasa con aquello en lo que se van transformando? ¿Cuánto nos representa? ¿Es necesario que nos siga representando? Bueno, esa especie de tristeza y al mismo tiempo de hermosura que es ver envejecer a un artista, Mm. ¿no? El último acto de David Bowie con Black Star, Sí. por ejemplo, o el último acto de Ozzy Osbourne, su El despedida show, ¿no? musical, ese show. Digo, si eso no es la culminación en el mejor de los sentidos de un artista, ¿no? Si eso no es una oda al envejecimiento como un valor, Mm. ¿qué es? Creo que algo de eso se estaba gestando y terminó cayendo en forma de poema, porque yo cuando escribo entiendo mejor lo que me pasa adentro. Bien. Otro de los rasgos que por lo menos de lo que fui apuntando, me pasó cuando recorría los poemas de Bichos sin Dueño, es que hay también una especie, podemos decir, de mirada de voyeur, ¿no? Porque bueno, hay mucha de contemplación de situaciones o de recorrido. Uno es una mirada como en Traveling muchas veces que se detiene en un detalle y después sigue y agarra otro detalle, ¿no? Ujú. Sí, estoy de acuerdo. Creo que yo a veces siento que, a veces o muchas veces siento que Bicho sin dueño es una novela Ujú. velada, si se me permite el Sí. juego de palabras,
porque en realidad hay una historia que se está contando, una historia que tiene ejes, como vos bien mencionaste, la cultura rock, la memoria familiar y Mm, política, este germen millennial, ¿no? Esto de ser parte de esa generación, sí. eh, también algunos otros elementos como la adolescencia tardía que se va transformando en adultez, el amor, el desamor. Yo creo que hay ciertos personajes, no solo humanos, si se Mm, quiere, sino también Santa Fe como un personaje del libro, que a mí me harían pensar en que es como una novela difusa o mm, velada. ¿Por qué difusa o velada? Porque la poesía a mí me permite esa fuga, ¿no? mm, Yo no tengo un compromiso con la estabilidad de cierto personaje, con el desarrollo claro. del personaje. Puede aparecer, decir algo y después irse, y nadie va a preguntar por qué se va. Y me fui Mm, dando cuenta en la escritura de eso. Y me fui dando cuenta también que a veces, o siempre, mm, si alguien dice algo mejor que uno en todo caso tiene que ser un copista, un escribiente, un boyer, alguien que está y testimonia o toma registro, un periodista, ¿por qué no? De lo totalmente. que dijo otro, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, acá hay un colectivo interurbano que se llama La C Verde, que pasaba por Santo Tomé, localidad pegada a Santa Fe, iba hasta Sauce Viejo, donde yo estuve trabajando 9 años en una escuela secundaria. Yo las frases que escuchaba ahí, digo, esto es poesía. Y la Mm, persona que lo está diciendo no lo está diciendo con un fin sí. literario, lo está narrando, habla así. Y he tomado, sin permiso, alguna Mm, bien. de esas frases. Y sí, siento que hay un registro de un boyer que no solo mira, sino también escucha, ¿no? Es como Mm. que hay una locomoción, también hay un caminar, hay ir a un ritmo de la ciudad y de las partes más rurales de esa ciudad, que tiene que ver con dejar registro, ¿no? Con Mm. fijar algo que si no se evapora. Pensando un poco, ¿no? Que muchas veces el estar hiperconectado, ¿no? Con el celular, por decirlo de alguna manera, ya sea mirando redes o incluso yendo caminando en bicicleta o escuchando música, ¿no? Uno se pierde todo eso de lo que estamos hablando, ¿no? Porque bueno, vos dijiste, me estabas diciendo, Leo, aparece no solo lo que ve, sino lo que uno escucha. Y si uno va, digamos, en modo, está bien, me encanta la playlist que me armé, pero si voy encerrado en mi playlist cantando las canciones, también me estoy perdiendo de un montón de cosas que antes no sucedían. Porque bueno, sí, estaba el Discman, había gente con Goldman, pero era la menor parte. Digo, el resto iba descubriendo sonidos e imágenes todo el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido la poesía vuelve a aparecer. ¿Viste cuando se decía, bueno, la radio va a desaparecer Mm, porque llega la sí, televisión, después con internet, bueno, en fin, siempre la radio iba a desaparecer mm, y aquí estamos, ¿no? sí, tal Hablando. cual. Habrá cámaras, pero estamos No estamos en bien, radio. esto es un adelanto, ¿no? No estamos pudiendo ver. Sí. Y vos sabés que yo pienso que en épocas en donde parece que la palabra no tiene ningún sentido, no tiene validez, Mm, realmente se puede decir cualquier cosa, ¿no? Se sí, puede decir, lo estamos viendo en cualquier dimensión, en cualquier esfera, quizás la política es la más bizarra, ¿no? sí, totalmente. Pero se puede ver en cualquier esfera. Me parece que lejos de perder su potencia, la poesía la gana, ¿no? Es un espacio que se busca, es un espacio de lo urgente. Si nosotros hoy leemos lo que escriben poetas como Walter Mm, Lescano o como Jimena Arnolfi, por ejemplo, nos estamos sí, dando cuenta que hay un reclamo ahí que se está animando a hacer la poesía, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, para mí siempre se me representó como un lugar contracultural, como un lugar de lo diferente, de por ahí poder expresar algo que no me animo mm, en otro espacio. No sé, yo cuando iba a la secundaria, cuando terminé la secundaria en el año 2003, bueno, yo terminé en un colegio de varones, una decisión que al toque que se dio era por la finalidad, me arrepentí, mm, pero permitió que existiera la segunda parte del libro, ¿no? No te mueras sí, con tus muertos, que cuenta un poco esa tragedia mm, adolescente. Em, yo la verdad que padecí mucho ese momento y después con años y años y años de terapia, mm, con la irrupción del feminismo o de esta nueva ola del feminismo, sí, empecé a entender que, che, yo era un pibe sensible, más allá de mis dificultades
o de mis escasos recursos sociales, si se quiere, en ese momento, había una dificultad para asimilar un pibe que fuera sensible, ¿no? Un pibe que tuviera otros intereses, otras preocupaciones. Y a mí la poesía, fíjate vos, en ese momento aparece la poesía. Sí. Yo estaba en el último año de la secundaria. Entonces, cuando quizás no había algunas voces que me contuvieran, sí las familiares, eso lo rescato porque siempre estuvieron, soy recontra familiar y lo sigo siendo, y creo que se nota en el poemario. Pero por ahí me costaba generar otro tipo de grupos, de hallarme, de encontrarme en espacios. La poesía fue un lugar de contención. Y fíjate que antes te decía la literatura leyendo, ¿no? Tolkien, García Márquez, y la música. Entonces sí, yo definitivamente creo que es una manera de posicionarse por ahí ante tanta alienación, quizás sería la palabra, ¿no? La primera parte del libro, que es la mayor parte, digamos, del libro, ¿no? El libro está dividido en dos partes. Arranca con un poema llamado Modo Copiloto, ¿no? Que tiene que ver un poco con esta cuestión también, lo que está diciendo, de ahí aparecen estos lazos familiares, un vínculo, ¿no? Alguien que espera, hay un tránsito, hay una música, hay una selección con lo que implican los viajes, ir advirtiendo la mirada de un adolescente, supongo, o no tan adolescente, y el cierre de esa primer parte del poemario, Leo, es un adulto, ¿no? Ya hay otra perspectiva de la vida también, ya no es el que es copiloto, sino que, bueno, en definitiva ya es el piloto de su propia vida, ¿no? Qué lindo. Vos sabés que yo no me canso de decir algo que alguna vez leí que dijo Bob Dylan, y que calculo que lo habrán dicho varios y varias más, que la literatura es oracular, ¿no? Y las canciones también. Uno no sabe lo que está diciendo, cuánto de lo que está diciendo habla de sí mismo, y también, ¿por qué no?, del entorno. Este poema es uno de los caballitos de batalla que yo tenía en esos momentos, entre 2015 y 2018, que por ahí me invitaban a lecturas, pero yo ya me consideraba un ex poeta, y estaba más abocado al periodismo, que me sirvió para tener otra gimnasia, pero había algo que yo con lo que yo no enganchaba. Y Copiloto estaba, y es uno de los poemas que había tres en ese momento, ¿no? Copiloto, El Chaparral no es lo que se dice una canchita, que es el que tiene la frase bicho sin dueño. Sí. Y vos sabés que siempre seguía, casi no se modificó. Y esa escena es interesante, tu análisis, porque en realidad era un adulto adolescente tardío, ¿no? O sea, en realidad era un 20, sí, pero quizás con una mirada en cierto sentido adolescente, que estaba preguntándose cosas hacia adelante, sabiendo o no sabiendo. Y yo siempre pienso lo difícil que debe ser para un artista, para una banda, lo difícil y al mismo tiempo lo intuitivo, ¿no? Que debe ser el tracklist, ¿no? Cómo ordenar las canciones. Sí. A mí me pasó con el libro, en un momento digo, 30 poemas, ¿dónde metemos? ¿Cómo? ¿Por qué? Después iban hablando entre sí, era como... Sí, se acomodan, ¿no? se acomodan solos casi. Se acomodan solos, y vos fíjate que Modo Copiloto queda como el poema que inicia, es prácticamente para mí un tráiler, ¿no? Pensándolo cinematográficamente, porque se presenta el sujeto, aparecen los padres, aparece la espera, como vos decís, aparece la selección de la música, que podría ser todo lo que sucede después, ¿no? Y aparece esa ciudad que se pierde en la altura. Yo creo que ese poema dice bastante de mí, pero también dice de lo que va a suceder después en Bicho sin dueño, ¿no? Leo, ¿dónde hay algo? Lo hemos hablado, lo has dejado entrever, pero digo, ¿dónde encontrás carne para la poesía? En todos lados. Igualmente, a mí me decía José, cuando trabajamos el poemario, en un momento yo estaba afiladísimo, época de pandemia, o esa post-pandemia mentirosa, ¿no? Sí. 2021, por ahí. Sí. Yo estaba con las antenas, que todo lo que veía lo anotaba. Ya en un momento casi de neurosis, me dice José, yo creía que no paraba más de escribir, ¿no? Que esto iba a durar, y él me dice, tranquilo, que
esto en algún momento se acaba, disfruta este momento, anota Mm, todo. Yo hoy te podría decir que gracias al ejercicio periodístico, ¿no? Escribir críticas culturales, el cierre de página, el cierre del diario, ¿viste? El famoso sí. cierre, los caracteres y demás, hay algo que tuve que negociar de mi capricho, ¿no? Sin embargo, la poesía sigue siendo un poco ese Mm, espacio caprichoso y de la libertad bien entendida. Pero digo bien entendida porque, bueno, hoy sí, tenemos sí. que explicar este término. Y vos sabés que eh, hoy te diría en todos lados. Yo sé que parece una frase hecha, pero yo te Mm, diría que en todos lados hay material. Por ahí el material más concreto que encuentro puede llegar a ser la combinación de lo que escucho que dice alguien, lo que veo, que es una postal, y lo que leo en un libro, ¿no? bien. Si tengo que combinar un poco. Pero yo muchas veces me quedo escuchando frases y digo, acá está, acá Mm, lo que dijo esta persona es poesía. Yo voy a ver cómo ingresa. Pero creo que tiene que ver con un estado de atención. eh, Vos sabés que en un momento escuché este concepto y me pareció interesante, no llevado al extremo, ¿no? La mm, idea del observador paranoico, ¿no? Uno estar sí. como en ese momento súper, súper, súper atento y después cortar, obviamente, porque hay un desgaste. Mm, Pero si estamos atentos a lo que sucede alrededor, hay material en todos lados. bien. Hablabas al principio de la charla, estamos hablando con Leonardo Pez, el Leo Pez, santafesino él. Mencionaste dos visitas a la ciudad de La Plata, atravesadas por el fútbol, o por lo menos con eso. Y bueno, habrá a la brevedad una tercera vez, ¿no? Sí, estoy muy, muy contento y le agradezco a Max Vidart, un amigo de la vida y de la Mm, música, ¿no? Que no nos conocemos personalmente, pero hemos estado conversando en estos días, porque bueno, a través de sus gestiones puedo afirmar ya que el jueves 11 de mm, diciembre, dentro de poquito menos de 2 meses, voy a estar allí en La Plata, en la ciudad de las Diagonales, presentando Bichos sin Dueño en el Planetario, bien, un muy lugar bien. que no conozco, Mm, vi fotos. A mí cuando me dijo un planetario, mm, empezamos a hablar con Max y de repente había un montón de mm, referencias a la luna, al sol y demás, al cielo en el libro. Digo, bueno, evidentemente tenía que ser ahí. Así que jueves 11 de diciembre, 19 horas, en el planetario de La Plata. Feliz, feliz buenísimo. y muy ansioso. Bien, lo estaremos repitiendo. Max, un amigo de la casa, pasó por acá con su ayer nomás también. Así que Claro. bueno. Leo, te agradecemos el contacto con Maldición Eterna y bueno, ha sido un placer charlar con vos. Muchas gracias, Flavio, por la lectura tan atenta y tan sensible al libro. Es algo que agradezco de todo corazón y que me emociona y me pone muy contento. Y bueno, estaremos ahí en Sí, contacto, nos veremos, obvio, nos obvio. encontraremos seguramente en diciembre para celebrar. Apuntamos el 11 de diciembre ya. Así será. Abrazo, Muchísimas gracias. abrazo. Un Leo- abrazo grande. Leonardo Pez, periodista, cultural, santafesino él, autor del poemario Bicho sin dueño, recomendados mis queridos amigos, y seguimos adelante en este programa de insectos, de bichos.